Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En este episodio vamos a relatar nuevamente un poco, relatar nuevamente un poco, siempre el origen de la doctrina kardeciana, es decir, aquella que este gran pedagogo, una figura de relevancia en Europa en su época, discípulo de Pestalozzi, ayudó a sistematizar de alguna manera. Aquella doctrina que de alguna forma no es origen del hombre, no nace del trabajo del hombre de este planeta Tierra, sino que viene de seres, de almas muy superiores en evolución a nosotros y que vienen en nombre de revelar verdades que son indiscutibles en este momento. Ninguna de las ciencias, ninguna de las filosofías humanas, ninguna de las religiones puede discutir lo que dicen estas verdades. Lejos de eso, eh, la, las van confirmando. Pero surgen dudas, porque ustedes pueden decir en qué momento, por qué, de dónde salieron. Bien, ahora lo vamos a explicar. Pero vamos a decir primero que ubiquémonos un poco en 1850, para decir algo, lo que era Europa. Europa era en ese momento un crisol de un fermento de problemas de etnias que después van consolidándose a través de distintas formas de desarrollo política en los países que hoy más o menos conocemos, porque se ha muchas veces desdibujado con las guerras las fronteras, ¿no es cierto? Cosa que ocurre hoy también, desde la noche de los tiempos viene pasando. Pero Europa era de alguna manera un crisol de pensamientos. Había pasado crisis en cuanto a fuertes, en cuanto a lo que era el pensamiento religioso, surgió el siglo de las luces, surgieron las artes, y eso fue originado específicamente en Francia. En otras partes del mundo había ya un conocimiento mayor. Palestina, no Palestina, sino específicamente Persia, China, que venían con pensamientos milenarios, y África, que no se conoce, pero tenían sus pensamientos y valores que ya iban a trascender al hombre, los valores. Pero la difusión, la capacidad de impresión, de mover pensamientos, estaba en Europa y específicamente en Francia. Ahora, ¿de dónde sale? En este momento, digamos, que era el momento también donde se había empezado a crecer el protestantismo, que se llamó, después pasó a ser movimientos evangélicos. ¿Por qué? Porque era el momento de cuestionar aquellos valores que la iglesia formada a partir de Jesús de Nazaret se había transformado en algo más humano que religioso y más perverso que lo correcto. Entonces, da para mucho este tema, ¿no es cierto? Uno lo toca con mucho respeto para todos los pensamientos, pero es la explicación histórica que podemos dar de lo que pasaba en Francia en ese momento y en Europa, donde en las tertulias de hogares, de lo que sería clase media de esa época, a las tardes se hacía a través de los calores del fuego de los hogares, se leían libros, se trataban temas de cultura, y entonces era el momento del gran, no había radios, no había
ninguna otra forma de difusión más que esa en principio y después algunas conferencias y demás. Entonces, esto es importante de entender. Uno dice, ¿y por qué aparece en 1850 esto y cómo se origina? ¿Por qué viene así? En ese momento y no antes o no después, porque vieron que a veces uno dice, espera, y yo podría haber nacido en otra época. Y naciste en otra época. Y vas a nacer en otra, quédate tranquilo. No es una cuestión de que naciste en un momento en un lugar determinado. Naciste en un... y nada más. Naciste en una época, nacimos en una época, en un lugar determinado para hacer determinadas cosas en bien de nosotros mismos. Recuerden siempre que cuando hablamos de almas es cuando estamos en un cuerpo físico, para diferenciarnos de aquellos cuando estamos en el mundo espiritual, que ahí llamamos espíritus. Y la pregunta es, ¿por qué espíritus? A ver, espíritus. Bueno, esto que sirve para colgar a veces sirve para molestar, ¿no? Lo dejamos ahí. Bueno, espíritus. Porque así nosotros nos reconocemos de alguna manera cuando charlamos. Si estoy hablando de almas, de alguien que está encarnado. Y si estoy hablando de espíritus, es cuando ese mismo alma está en el estado de libertad, y se dejó el cuerpo. Pero los espíritus, había en ese momento muchos movimientos espiritualistas. Los protestantes se generaban muchos movimientos espiritualistas. Había aparecido el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, y eso se fue derivando en una serie de opiniones diferentes. Cada filósofo religioso orientaba hacia un lado y estaba bien, porque todo sirve en la evolución. Incluso habían aparecido movimientos agnósticos o ateos que estaban muy bien, porque decían, no, esto a mí no me convence, sirve para calmar las aguas y permitir que otros hagan sus negocios. Y en alguna medida esa era la gran razón por la cual se habían aparecido los protestantes, ¿no? El movimiento protestante. Y entonces aparece esta revelación. Ahora vamos a ver por qué le decimos revelación, pero cuando Allan Kardec, que era el seudónimo de Hipólito León de Nizar-Rivel, ese educador que fue llamado prácticamente, convidado a hacer el trabajo, y él lo aceptó, le pregunta al mundo espiritual que lo estaba asistiendo, ¿y cómo hemos de llamar esta doctrina? Y entonces, una posibilidad que le dieron los mismos espíritus es decir, ¿por qué no le dices espiritismo? ¿Por qué? Porque el espiritismo es el trabajo que hacemos nosotros, que somos espíritus. Nada más. No hay nada misterioso, no hay nada comprometedor, nada en absoluto, nada de nada. Bueno, uno de los grandes seguidores de Allan Kardec, también científico del momento, dice, lo podemos llamar evolucionismo anímico, porque es la evolución del alma. O sea, se empezaba a hablar mucho del evolucionismo de las especies, bueno, del alma también. Y entonces quedaron los dos nombres, pero obviamente primó este de aquí. Ahora la pregunta es, ¿por qué le decimos revelación? Porque nosotros hasta el día de hoy tenemos, vamos a hacer así, vamos a marcar esto como si fueran los hitos de avances que tenemos a nivel científico, a nivel económico, a nivel filosófico. Cada uno de estos es, acá por ejemplo la física cuántica, acá la química, la bioquímica, la astronomía, la astrofísica, la génesis que se estudia del universo, que es una rama de las cosmogonías, digamos, ¿no? También le podemos hacer más la economía, la educación, todas las actividades del ser humano, el trabajo, los progresos que se va haciendo en la humanidad,
se pueden aquilatar ahí. Y llega hasta el día de hoy. Estamos hablando de 1857, cuando sale el primer libro, y hoy estamos en el 2024. Hasta el día de hoy, con todo lo que se avanzó en ciencia, en todos lados, lejos de minimizar algo o poder discutir algo, pese a que el mundo espiritual le dice a Kardec en un momento dado, si algo la ciencia descubre que contradiga lo que nosotros estamos mostrando hoy, se tiene que modificar lo que nosotros estamos diciendo, porque nosotros nos podemos equivocar también. Miren ustedes, por empezar, privilegian la verdad. ¿Qué verdad? La absoluta no, porque esa la tiene Dios, o el Padre Creador, digamos, o la fuerza creadora, como vos quieras decirle. Lejos de estar contradiciendo, todo lo que se va descubriendo está verificando, confirmando lo que le decían. Entonces llega esa verdad relativa que viene desde arriba y viene a iluminar, a enseñarle a cada uno de las áreas conceptos nuevos, válidos, que pueden ayudar a la ciencia a avanzar. Puede ayudar, y viene para ayudar al hombre del planeta Tierra hoy a comprender por qué y para qué vivimos. Por eso es una revelación. ¿Y quién había hablado antes, en otro momento, de esta verdad? Estas verdades las muestra Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Por empezar, un crucificado. Pero digamos esto así, fue un maestro. Y ustedes me dirán, pero había tantos en esa época y anteriores a esa época en los distintos lugares. Sí, claro. Pero lo que él enseñó cambió la base de todo lo aprendido. Va más profundo de todas las cosas. Cuando uno lee lo que es la enseñanza pura de él, independientemente de las interpretaciones religiosas, cualquiera, él deja un camino abierto hacia una evolución permanente. Nos da razón de vida, razón lógica, que la ciencia está avalando. Fíjense ustedes, hablamos de reencarnación y por ahí muchos antes, hasta hace 10 años atrás, se ponían un poco en duda. Hoy en día hay una universidad de Virginia, Estados Unidos, que muestra 2.200 estudios profundos y comprobados de niños de hasta 7 años, 8 años que recuerdan vidas anteriores y que se pudieron comprobar, porque dan datos que después se pueden comprobar, se han podido comprobar. Bueno, entonces, ¿quién recuerda? ¿Quién es el que está ahí recordando eso, evocando eso? El cerebro, nuestro cerebro, como dicen algunos que son inmediatistas y dicen, no, pero lo que pasa es que nosotros tenemos en el cerebro muchas espacios, muchas funciones de células que desconocemos. Claro, las áreas del cerebro no están activas todas. Entonces uno dice, bueno, el cerebro, vamos a dibujarlo así, esto es el espina dorsal, acá viene el cerebelo, imagínense, esto es lo que piensa. Tal es así que en la educación, que después vamos a hablar en otro episodio del valor de la educación, cómo se tiene que educar para que empiece a haber un cambio real. Según lo que dice el evolucionismo, no quiero decir que lo diga yo cómo se tiene que educar, pero hay un tema importante. El cerebro viene, según dicen, en blanco y el chico es
afectado por el entorno que tiene y la sociedad. Y sí, claro, el blanco viene en cuanto a la apertura de las cosas que puede concebir a partir de que está. Es como cuando uno llega a un grado de estudio determinado, cuando vas a empezar otro grado más grande, vas dispuesto a aprender. Pero lo que tenés. Y los chicos, según esto, están en blanco. Entonces no hay razón para decir que son ni buenos ni malos. Ni siquiera tienen tendencias. Sin embargo, cuando uno observa, y eso lo pueden hacer ustedes cualquiera, con sus hermanitos, con sus compañeros, con sus amigas, con sus amigos, con sus familiares, y si lo observan bien, van a ver en chiquitos que tienen conductas que son diferentes entre hermanos y a su vez también que expresan evocaciones de otras cosas. Y algunas muy concretas. Lo que pasa es que se nos pasa desapercibido. En la vorágine que tenemos no nos damos cuenta. Miremos. ¿Son los niños prodigios? Son los niños prodigios, pero no solo son los niños prodigios. Que no se explica uno por qué, o por qué un Beethoven sordo puede haber escrito las obras que escribió, por decir algo. Pero existen infinidad de casos. Y nos resistimos porque hay un interés en muchas estructuras de poder que quieren mantener ese poder. Nosotros venimos haciendo encarnaciones en distintos lugares, en distintas también franjas económicas. Y entonces ahí viene un tema, porque seguimos resistiendo al cambio y nos dan oportunidades y seguimos buscando el poder. Seguimos buscando el poder. Si estamos abajo, buscamos cómo llegar a ese poder, cómo mejorarnos así entre comillas, en temas económicos, en temas de posición. Y ahí viene la puja abriéndonos camino con los codos, no con el pensamiento, no con el crecimiento interior. Bien. Y entonces viene la puja de poder, porque los que están arriba, tratan de mantener abajo los otros, para que no se les venga encima. Aparecen los miedos a perder lo que se tiene. No, para todos no hay. Sobra gente. Cuando pensás así, esas almas que están muy cerradas y por ignorancia, por más que tengan conocimientos, somos ignorantes todavía todos, tienen miedo y prefieren eliminar otras almas, es decir, otros espíritus encarnados en distintas condiciones que en algún momento han sido sus amigos o familia. Cuidado con esto, que después vienen los grandes arrepentimientos en el momento de que partimos al mundo espiritual. Bueno, decíamos, ¿quién es el que recuerda? El cerebro no puede recordar. El chiquito que está durmiendo en la cama no puede ir su cerebro a ver cosas anteriores o soñar cosas y traerlas. Ya está. Y si va soñando, ¿quién va soñando? Porque el cerebro está ahí, no sale de la caja craneana. Entonces tenemos que reconocer que hay algo. La psiquis, espíritu, alma, mente. Llámalo como quieras, pero estamos hablando de una unidad que sos vos, soy yo. Hoy en un cuerpo, un ser humano, pero tenemos nuestro psiquismo que pensamos, sentimos, proyectamos, nos conformamos o luchamos, todo lo que somos, la complejidad que somos. Miren ustedes lo importante de eso. Y el evolucionismo anímico te pone en una situación, como siempre decimos, lo hemos hablado otras veces, entre la situación de que cuando morimos nada, entonces si cuando morimos nada, ¿por qué voy a sufrir? Si no estoy cómodo, voy a tratar de hacerlo
no voy a tener ningún valor no voy a ponerme trabas de valores ni de religiones para alcanzar el objetivo. Estamos hablando de todos los pueblos del mundo. La segunda es el valor religioso. Si tenés una religión, vos podés decir, bueno, está bien. Entonces vamos a generar una estructura esperando que si me porto bien, me quedo tranquilo, cuando renazca en otra vida, voy a renacer bien. Perdón, cuando no renazca, sino me refiero al renacimiento religioso, ¿no? En general, que es el pensamiento de la resurrección. Cuando llegue el día del juicio final, voy a estar del lado de las ovejas y no de los cabritos. Entonces, bueno, esas son cuestiones de una fe, pero todos necesitamos fe, pero es una fe irracional, una fe abierta. En cambio, la fe razonada es la que sabe discernir, pensar. El pensamiento nuestro nos rige a nosotros. Y como nosotros estamos conformando una sociedad, también impacta en la sociedad. Esto es importante de razonar, de ver. Tener fe, sí. Primero la fe en nosotros mismos, para tener fuerza, la voluntad. Pero después tenemos una fe en algo más. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y quién te dice eso, hacia dónde vamos? Hacia el evolucionismo anímico, a través de la reencarnación. ¿Quién te lo dijo? Seres espirituales que a través de mediums le han mostrado a Allan Kardec, Hipólito León de Nizar-Rivel, discípulo de Pestalozzi, a través de distintos trabajos. Él dedicó toda una vida después. Él, desde 1857 hasta el momento que parte, sigue trabajando, y hoy sigue trabajando también. Pero, ¿de quién? ¿De qué están hablando estos seres que vienen? Vienen muy evolucionados. Vamos a suponer que nosotros estuviéramos en el escalón 2 de una escalera, hacia miles de peldaños. Jesús está miles y miles y miles de peldaños arriba. Y los seres que vienen, que son muy superiores a los guías, están en el escalón 500, 600, 800 de esa escalera, 1000 de esa escalera. Y vienen a mostrar aquello que Jesús había enseñado en parábolas. Jesús mostró el comportamiento humano de base, dijo: amar al Creador, la fuerza creadora, que hoy nadie puede dudar. Miren, hay algo que es llamativo. La semejanza en todas las leyes naturales de todas las ciencias. Quiere decir que hay un ente organizador. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y le hablan a Kardec ahí en ese trabajo, en esos trabajos de él, del fluido universal. Y hoy la ciencia cosmológica está diciendo del plasma universal. El plasma universal es una consecuencia posterior de ese fluido universal que es desde el momento de la creación de todo. ¿En qué momento? Si estuvo siempre eterno o no, eso es un tema que escapa a cualquier pensamiento del ser humano, porque el ser humano es limitado. Nosotros podemos tener una perfección relativa. La perfección absoluta la tiene Dios. Entonces aparece un nuevo conocimiento que es la eternidad desde siempre y el infinito. Nosotros evolucionamos hacia el infinito, acotado.
pero el infinito absoluto no lo tenemos. Hoy la ciencia cosmológica dice, recibimos los ecos del confín del universo a través de ondas que nos llegan rebotadas de un lugar, pero eso no es el confín. Llegan hasta ese determinado lugar y vuelven, retornan ecos que no sabemos si son todos, por qué y de qué característica, por dónde han pasado y qué arrastran. No lo conocemos. Entonces, al no saber, tenemos que esperar el progreso. Entonces, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante conocimiento que nosotros, alternativas que nosotros tenemos con los conocimientos que tenemos? ¿Creer en la nada? ¿Creer en una especie de resurrección? Bueno, si te sirve para ser buena persona, está bien, cada uno tiene su tiempo. Pero a mí el que más me llega como científico es la razonabilidad de las cosas. Y entonces la evolución me muestra que todos somos compañeros de camino, todos, todos. Los reinos inferiores también somos todos compañeros. Por eso tenemos que respetar todas las cosas. Y uno puede decir también, bueno, ¿por qué Jesús, entonces ese gran maestro, viene en esa época en un pueblo como el hebreo? Miren, hay una sola justificación. Era el único pueblo en ese momento que creía en un solo Dios. Y era temeroso de ese Dios, de manera que respetaban a esa idea de Dios. Entonces, cuando él viene y habla y muestra que ese padre creador no era violento, sino que lo que quería era que lo amaran y que el amor de cada uno de nosotros tiene que ser reflejado en todas las obras de él. Bueno, más garantía de que estemos donde estemos y seamos lo que seamos, vamos avanzando en el camino correcto, es esa. Y después les dijo a los discípulos que les iba a mandar un consolador. Y vino el Espíritu de verdad, llamado Espíritu de verdad, que era esa pléyade de espíritus que vinieron a hablar para mostrar el camino de verdad relativa, mostrarnos un poquitito, no es toda la verdad, pero mostrarnos lo que nosotros necesitamos en un momento determinado para comprender por qué y para qué estamos, para que podamos poner en esta tercera dimensión o cuarta dimensión, si le agregamos el tiempo, la importancia que tiene. Es como un sueño que estamos viviendo. Y a veces sueños dolorosos, porque en el planeta que estamos todavía es un planeta de expiación y pruebas. Pero llega el momento del cambio hacia la evolución de un planeta ya de otro tipo, de otro orden, que se llamaría, por decir algo, planeta de regeneración, de superación del alma. Y eso es lo que también se llama como cambio planetario, ¿no? Nosotros tenemos que entender eso para saber ubicarnos. En la vida cotidiana, cuando vos investigás, cuando vos estudiás, cuando vos protestás, cuando vos concedés al otro, cuando vas a hacer algo, pensá también si no estás lastimando a otros, buscate la forma de que eso no ocurra. Y vos me dirás, sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo una necesidad cotidiana que no me permite pensar. Aún en los peores momentos, siempre podés poner un granito de racionalidad cada día de tu jornada. Eso te vale mucho. Te va a ayudar también a buscar caminos en la forma práctica. Mira, uno, por ejemplo, tiene valores que ustedes me pueden decir, sí, pero yo tengo una mesa vacía con mi familia. Bueno, en esa mesa vacía, lo primero que tenés que poner es un plato de amor, un minuto de amor. Después vas a buscar
siempre de alguna manera vas a conseguir algo, si tenés voluntad. Si te dejas estar, no, pero voluntad tenés. Hay muchos ejemplos de personas que tienen un valor enorme en el esfuerzo que han hecho para poder sobrevivir y superarse además. Uno tiene testimonios a veces de gente que han luchado muchísimo. Bueno, tomemos el ejemplo. Si ellos pudieron, ¿por qué no? En vez de pensar si ellos pudieron llegar al yate, porque yo no voy a poder llegar, no. Pensar si ellos pudieron sobrevivir y ser felices y estar bien ubicados o no, pero por lo menos superaron los trances difíciles, porque yo no lo voy a poder hacer. Y ahí, cuando trabajas la mente con tranquilidad, el pensamiento se te va a esclarecer, se te va a mostrar otro camino. Eso es importante. 1 minuto que sea de cada día dedicarlo a eso. Bueno, nos veremos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de estos temas tan interesantes. Vamos a ver un poco los miedos de vivir, ¿no? En el próximo episodio. Bueno, que tengas mucha suerte. Nos veremos. Clavanos me estaba olvidando de algo. Un me gusta si te gustó esto. Y sobre todo, fíjate algo. Los días, una vez por semana, nosotros subimos 2 episodios. Una vez por semana vamos a empezar a subir unos cuentos, unos relatos muy interesantes, cortos, pero que te van a ayudar a entender cosas y te van a despejar un poco la mente y te van a ayudar precisamente a ese minuto que tenés que tener para vos. Bueno, nos veremos. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.